Un cordial saludo, estimados compañeros. Les doy la bienvenida a nuestro recorrido por la historia del arte medio, en este caso para enfocarnos en la arquitectura de la antigua Roma. En este capítulo seguimos en la península itálica, que sería la actual Italia, pero en este caso vamos un poco más al sur que el territorio etrusco, porque vamos a estudiar a los romanos. Roma también inició como una ciudad independiente gobernada por una monarquía, luego se convirtió en república y finalmente en un imperio muy poderoso. La historia de Roma es muy extensa y sumamente interesante, sobre todo para nosotros que en parte somos descendientes de la cultura europea occidental, que realmente le debe muchísimo al Imperio Romano. Pero para este módulo vamos a centrarnos exclusivamente en las producciones arquitectónicas. En un video posterior analizaremos otras producciones artísticas. Después de la expulsión de los últimos reyes etruscos, allá por 509 antes de la Era Común, la mayor parte de la península itálica queda anexada a la República Romana, a la que deben pagar impuestos en forma de tributos. El gobierno se dividía en el Senado y dos cónsules, que se controlaban mutuamente para evitar que alguno de ellos tuviera demasiado poder. Pero en periodos de mucha inestabilidad tenían un sistema para elegir un dictador que tomara las decisiones de forma rápida. Esto es una evidencia de la característica más distintiva de la filosofía romana, que sería el pragmatismo. Esto es una visión más práctica del mundo que prioriza los resultados y también la técnica. La vida de los romanos se centraba en sus ciudades. De hecho, podemos decir que la ciudad era el elemento constitutivo básico de la civilización romana. Así que sus obras civiles avanzaron muchísimo. Por ejemplo, los acueductos y una red de calzadas que en gran parte sigue siendo transitable hasta el día de hoy. Los acueductos romanos están entre las obras de ingeniería más extraordinarias de toda la historia. Como sabemos, la mayoría de las civilizaciones se asientan cerca de un río o cerca de masas de agua. Ese también fue el caso de los romanos que tenían el río Tíber. Pero a medida que iban creciendo como una ciudad, iban poblando las ciudades con casas que tenían servicio de agua corriente, es que aumentó su necesidad de agua, por lo que empezaron a construir estos acueductos. Principalmente eran subterráneos, más o menos un 20% del recorrido nada más era sobre arcos, como estamos viendo aquí en la imagen. De esta manera ellos ahorraban más recursos y se protegía también el acueducto de la erosión y se reducía el impacto sobre los campos y las zonas pobladas al mínimo. El imperio siguió creciendo y realmente a donde quiera que llegaran los romanos llegaban también sus acueductos. Además, el trazado urbano, basado en ejes ortogonales que adoptaron de los etruscos, lo aplicaron tanto en sus ciudades como en sus campamentos militares. Como podemos ver, ya utilizaban también este sistema de construir en bloques o en cuadras. Iniciar con la arquitectura doméstica nos puede ayudar a encontrar algunos patrones repetitivos. En la imagen estamos viendo un modelo de vivienda que aplicaban los romanos durante la época de la República para sus ciudadanos de mayor poder adquisitivo, y sería la domus. Podemos ver en el layout básico de la derecha que el cubículum, el número 11, se repite varias veces. Y esto es porque el cubículum era básicamente un dormitorio. Por lo general, las áreas del frente eran más bien públicas
para recibir a las visitas, por ejemplo, y las del fondo eran privadas, solamente podía ingresar la familia. En la parte de adelante, que en este caso nos queda a la izquierda, vemos el atrio, que era el centro de la vida social y política de la casa. Por lo general era entonces el primer espacio al ingresar a la casa desde la calle, donde solía haber un sirviente que actuaba de portero para las visitas. En el fondo vemos el peristilum, que sería el patio con jardín. Como dijimos, esa parte era más bien un área privada. Y como mencionamos también, estas casas se construían en entornos urbanos o ciudades, así que estaban rodeadas de vecinos con casas similares. Exhibir obras de arte en el interior de las casas era algo que los romanos consideraban como una muestra de buen gusto, una muestra de tener alta educación y también de poder económico, por supuesto. Así que la mayoría de las personas buscaba hacerlo, querían tener obras de arte en sus casas. La decoración interior también era algo que valoraban mucho, ya que tenían la costumbre de hacer visitas sociales y también de recibir a clientes y socios comerciales en sus casas. Por eso es que las adornaban profusamente para demostrar su estatus, particularmente aplicando mosaicos o frescos en las paredes y exhibiendo esculturas, que pudieran ser bustos o también representaciones de cuerpo entero de quizás algunos parientes fallecidos de la familia o tal vez dioses o figuras mitológicas. Los romanos siguieron usando los órdenes griegos, además del orden toscano que ya vimos en el video anterior que ellos tomaron de los etruscos. También aplicaron un orden que se llama compuesto, que en esta imagen estamos viendo es la primera a la izquierda. Como mencionamos, el orden toscano vendría a ser una reinterpretación del orden dórico griego, solo que la columna toscana tiene una variación en la parte del ancho y del fuste que también vemos que es liso, lo que da una sensación de mayor simpleza. El orden compuesto surge de la unión entre los órdenes jónico y el corintio. Digamos que es el más elaborado de todos los órdenes, con las volutas jónicas y las hojas de acanto del corintio. La ornamentación de sus capiteles era bastante profusa. Un programa arquitectónico que también heredaron de los griegos es el teatro, pero lo adaptan a su cosmovisión. Por ejemplo, si recordamos el análisis que habíamos hecho del teatro griego, dijimos que el teatro para ellos era un edificio con forma de herradura en el que la naturaleza jugaba un papel muy importante porque buscaban despertar emociones en los asistentes, por ejemplo, usando el panorama. Pero eso no pasaba en el teatro romano. Más bien se enfocaban en la construcción de manera pragmática, dejando de lado esos sentimientos que los griegos buscaban evocar. El teatro romano era de forma semicircular, eso sería que describe la mitad de un círculo. En vez de construir sus teatros en las laderas de las colinas, los construían sobre una estructura de arquería y pilares. Así podían ubicarse en cualquier parte de la ciudad, ya que no precisaban un tipo específico de terreno. También llegaron a construir anfiteatros, que a diferencia del teatro semicircular que ahora estamos viendo, es una figura cerrada, un óvalo completo, como vamos a ver a continuación. Para la época del Imperio, las obras arquitectónicas se volvieron monumentales. Realizaron primordialmente programas de construcción de tres tipos: edificaciones públicas, edificaciones civiles y edificaciones religiosas. Un ejemplo paradigmático es el magnífico Coliseo romano.
Si nos fijamos en la fecha, esto ya corresponde a la Era Común. Tipológicamente, este edificio es un anfiteatro, como lo estábamos mencionando anteriormente, pero se le conoce como el Coliseo por el Coloso de Nerón, una estatua que antiguamente se encontraba fuera del anfiteatro y es la que pudimos ver en la imagen anterior. Este era uno de esos edificios del tipo civil, ya que su función era recibir al pueblo en eventos deportivos o espectáculos que muchas veces eran muy violentos, como por ejemplo pelea de gladiadores, peleas con fieras, hasta llegaron a hacer recreaciones de batallas navales que hacían llenando de agua unas piscinas gigantes y usando barcos de verdad. Se estima que la capacidad de este anfiteatro está entre los 55.000 y 75.000 espectadores sentados, y hasta tenían un sistema de sombrilla retráctil como estamos viendo en la representación. Como se puede apreciar bastante bien en la sección aquí dibujada, el elemento estructural que permitió la construcción de este edificio, con su envergadura y tamaño tan descomunales para la época, vendría a ser el arco de medio punto y la bóveda de cañón corrido, un elemento que los romanos heredaron de los etruscos. Lo usaron tanto que llegó a ser prácticamente un sinónimo de sus edificios, sobre todo en las construcciones públicas como los acueductos que vimos anteriormente. También pudieron construir todas estas edificaciones gracias al uso del concreto, porque a diferencia de la piedra, que en esta zona era bastante cara y también difícil de transportar, el concreto es relativamente barato y bastante práctico. Otra tipología que caracterizaría a los romanos es la arquitectura conmemorativa. Dentro de esta podríamos destacar por lo menos 3 formas o clases de edificios conmemorativos. Empezando por lo que vemos en pantalla, el arco triunfal. Como su nombre bien lo indica, consistía en un arco que originalmente se erigía a la entrada de una ciudad para conmemorar una batalla ganada o para recibir a un héroe militar que regresaba a su ciudad. No tenían un tamaño tan grande porque servían solamente como soporte para una estatua de ese héroe que regresaba. Con el tiempo, a medida que iban ganando cada vez más batallas, este arco se fue ensanchando hasta convertirse en un monumento de varios arcos que ya tenía una superficie suficiente para hacer una representación de la historia de la batalla, relatando la victoria y las hazañas de este héroe utilizando esculturas en relieve. Aquí podemos ver la segunda forma de arquitectura conmemorativa y vendría a ser la columna conmemorativa. En este caso estamos viendo la columna de Trajano. Trajano fue un emperador romano que se destacó de entre los demás emperadores por impulsar muchas construcciones duraderas. En este sentido podemos hacer un paralelismo con Hatshepsut, a quien estudiamos en Egipto, que también encargó la construcción de numerosas edificaciones y también el hermoseamiento de su ciudad. Y también podemos compararlo con Pericles, digamos que fue el propulsor de la Acrópolis en Grecia. Y los comparamos con estas figuras que ya estábamos analizando en los videos anteriores, porque todos fueron gobernantes que entendieron que un gran líder, sobre todo el líder de un imperio, deja su legado a través de la arquitectura. Podríamos decir que para Trajano, él se consolidaba como emperador y el imperio romano reforzaba su poder mediante estas construcciones.
Fue bajo el mando de Trajano que el imperio alcanzó su máxima extensión en cuanto a territorio se refiere, y su sucesor, que él mismo designó, Adriano, consolidó las fronteras de este imperio. Dentro de los proyectos de construcción de Trajano se encontraba un foro que se terminó bajo el mandato de Adriano y es donde se erigió esta columna que mencionamos. Esta columna se construyó para conmemorar la victoria de Trajano sobre los dacios. Estaba hecha en varios tonos de mármol, lo que enfatizaba la riqueza del imperio. Como podemos ver también, tiene varias escenas que van en espiral empezando desde la base, donde se demuestran las armas usadas en esta guerra, y también una descripción, como podemos ver aquí en la imagen, de esa campaña de construcción que impulsó Trajano. Esta representación hace un énfasis en el poder de los romanos, y también podemos entender que ellos veían esta campaña de construcción prácticamente como una preparación para la batalla. Aquí podemos ver otro sector de la columna en el que se ve dos soldados en batalla. El soldado que queda a nuestra izquierda es el romano y está representado utilizando la armadura completa que le caracterizaba a este ejército. Una armadura que a su vez representaba la riqueza del imperio porque estaba elaborada en materiales de calidad óptima. También podemos notar que los soldados romanos se representaban como partes de un todo, no como individuos, ya que si nos fijamos, abajo se ve una pequeña parte de otro soldado que tiene las características exactas al que estuvimos analizando recién. Otro detalle llamativo vendría a ser que el soldado dacio aparece usando una barba, mientras que los soldados romanos están afeitados. Quizás este es un recurso para hacerle ver menos organizado al soldado dacio y de esa manera dar una idea de que es menos civilizado. Así que esta columna no se hizo únicamente como un signo de conquista de Trajano como emperador, sino como un símbolo de la conquista del Imperio Romano en sí. En la imagen podemos ver ahora el Ara Pacis Augustae, o el altar de la paz augusta. Esta sería la tercera forma de arquitectura conmemorativa romana que vamos a analizar en este video, el altar conmemorativo. Como vimos en los dos ejemplos anteriores, estos eran edificaciones que se erigieron para celebrar una victoria específica dentro de las tantas guerras imperiales que tuvieron los romanos. Pero este monumento es muy interesante en cuanto a es una excepción a esta costumbre. Este altar se erigió para conmemorar el regreso de Augusto, que enseguida vamos a analizar en qué circunstancias se dieron. Y su uso era justamente para sacrificar unos animales a la diosa de la paz. Como no podía ser adaptado para su uso como una iglesia católica, se fue deteriorando con el tiempo, hasta que a mediados más o menos del siglo XX, Mussolini, tratando de recuperar el legado romano, se apropió de estos símbolos y trató de reafirmarse a sí mismo como un César, reconstruyendo estos monumentos. Ahora mismo se encuentra en un museo en Roma, como podemos ver en la imagen. Mencionamos que este altar era un poco diferente a los demás monumentos que estábamos analizando, y es porque este se percibe un poco más como una propaganda política de parte de Augusto para enfatizar la paz que él había conseguido. En el tiempo que Augusto asumió como primer hombre del Senado, como emperador y como pontífice máximo, Roma había estado sumida en guerras civiles ya por un siglo,
así que sus ciudadanos estaban cansados y querían un guía estable que diera fin a la guerra de una vez por todas. Así que se erigió el monumento que estábamos viendo para celebrar esa paz, dando inicio a un periodo llamado Pax Augusta y luego Pax Romana. Uno de los relieves sería este en el que vemos a una matrona sentada con dos infantes. Parece representar a la madre naturaleza o quizás a la diosa de la cosecha. Y lo que está queriendo demostrar con esta representación, sobre todo considerando la naturaleza que la rodea, sería la riqueza de la tierra cuando no está siendo azotada por una guerra. También podría ser una forma de incentivar a los romanos a tener más hijos que crecerían para defender y liderar el imperio. Aquí vemos de cerca otro de los relieves de este altar y vendría a ser la representación de una procesión donde están incluidos algunos niños. Esto no era muy usual, incluir a los niños. Así que llevó a algunos historiadores a pensar que quizás también era una forma para incentivar a los ciudadanos hacia la procreación, ya que aparentemente el padre de familia está siendo representado como un modelo al cual aspirar. El templo romano está muy inspirado en el templo etrusco, que a su vez estaba fuertemente influenciado por el templo griego. Quedan muy pocos templos romanos en pie porque cuando cae el imperio, Roma se convierte en el centro de la cristiandad. Así que la iglesia va adoptando y modificando estos edificios para usarlos como iglesias cristianas. El ejemplo que estamos viendo ahora es el templo de Portuno, que sería el dios de los puertos y de los ríos. Podemos encontrar algunas similitudes con los templos etruscos, como por ejemplo la fachada, que es muy clara. Con los griegos podemos hacer un paralelismo, el uso del orden jónico. Pero la diferencia es que, como habíamos mencionado antes, los griegos utilizaban este orden más para referirse a deidades femeninas, que no es el caso en este templo. También este templo es lo que se llama pseudoperíptero, ya que el peristilo de los lados es solamente estético. Algo que es típico de los romanos, que no lo tomaron de ninguna otra civilización, es el material con el que fabricaron este templo, el tufo volcánico y el estuco. Al igual que todas sus otras edificaciones, el templo romano se hacía pensando en el espacio circundante. Así vemos este ejemplo paradigmático que sería el Panteón de Roma, un templo dedicado a todos los dioses romanos que se construyó bajo el mandato de Adriano y sobrevivió hasta nosotros convertido en una iglesia católica. El nivel de precisión y de importancia que tiene este edificio es muy difícil de resumir con una diapositiva en la que, por ejemplo, no podemos percibir visualmente las diferentes clases de concreto que usaron. Concreto de menor densidad a medida que se acercaba a la cúpula, como para ir disminuyendo también en su peso. Este hecho refleja los siglos de experimentación con este material, el concreto, que llevaban los romanos, además de su cualidad de ingenieros fabulosos. Con esta vista aérea podemos apreciar un poco mejor la cúpula y el óculo, también la entrada porticada en la que encontramos una fuerte influencia griega y también podemos apreciar la monumentalidad del edificio. Verdaderamente tiene una escala imponente. También podemos ver en estas imágenes el artesonado de la cúpula. Esto consigue alivianar bastante el peso de la estructura.
Originalmente toda esta parte estaba cubierta por una chapa de bronce, así que podemos imaginarnos que con la entrada de la luz por el óculo generaba un efecto impresionante. Podemos ver estas dos vistas del interior de la rotonda, cómo la luz ilumina este vasto espacio ingresando por el óculo, como mencionamos. Este es un lenguaje que vamos a ver más adelante cómo se van adoptando en muchos otros templos. Así concluimos este análisis de la arquitectura romana. En el próximo video vamos a analizar otras formas de producción artística, como su escultura y su pintura. Muchas gracias por su atención.